Sensible y Resistente, el podcast de SEINC, donde nos adentramos en la actualidad de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Sensible y Resistente. Esperamos que las vacaciones estén siendo provechosas. Si quieres pasar un ratito agradable y aprender sobre enfermedades infecciosas y microbiología, te invitamos a que nos acompañes los próximos minutos. Pasa al fondo, que todavía queda sitio. Y ahora, el parte infeccioso, como el parte meteorológico, pero adaptado a enfermedades infecciosas emergentes. Y comenzamos con la actualidad en enfermedades infecciosas en la semana del 11 de agosto de 2025. En Europa, el virus del Nilo Occidental sigue activo, 202 casos humanos y 10 muertes en 6 países, con Italia como epicentro y primeras notificaciones en regiones Latina y Frosinone. Se ha confirmado un nuevo caso autóctono de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Toledo, recordando la importancia de protegerse frente a picaduras de garrapatas y mantener la sospecha clínica. En cuanto a otros arbovirus en Europa, Francia ha registrado este año 10 casos autóctonos de dengue y 63 de chikungunya, con varios clústeres activos. Italia y Portugal presentan casos aislados. Y desde África, una buena noticia. Kenia ha eliminado la tripanosomiasis humana africana como problema de salud pública, convirtiéndose en el 10º país del continente en alcanzar este hito. La Organización Mundial de la Salud destaca la vigilancia reforzada y la colaboración internacional como claves para este logro. Buen verano y seguiremos informando. Hoy nos acompaña en Sensible y Resistente una de las voces más relevantes en el estudio de la resistencia antimicrobiana en España. La doctora Lorena López Herrero es microbióloga, doctora en medicina y profesora titular en la Universidad de Sevilla, donde combina la docencia con su labor asistencial en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado tanto en España como en el extranjero y lidera actualmente el Laboratorio de Referencia Andaluz para el Tipado Molecular de Bacterias Multiresistentes, dentro del programa Pirasoa. Hoy hablaremos con ellas sobre brotes hospitalarios, nuevos retos diagnósticos y cómo hacer frente desde la microbiología a una de las mayores amenazas globales, la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, Lorena, bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí. Primero solemos hacer una preguntita para romper el hielo y yo, la verdad que a nivel personal siempre recomiendo cuando hay un congreso en el cual participas en las sesiones orales que vaya ahí a verlo, sobre todo porque las discusiones acaban siendo súper provechosas y muy, muy didácticas. Entonces, mi pregunta real es, ¿cómo te preparas antes de un congreso a la hora de esas comunicaciones? Porque, mi madre, ¿te las lees todas? Sí, pero por curiosidad, o sea, por pura curiosidad, porque lo que me interesa es qué es lo que lleva. No es que me las prepare, es que las miro antes para ver si están relacionadas con cosas que a mí me interesan o no. Entonces yo, como hay muy poquito tiempo en los congresos, hay que seleccionar, o sea que es curiosidad. Yo eso recomiendo al 100% a cualquiera que vaya a un congreso, si puede ver esa serie de comunicaciones y esa parte de conversación, discusión, como lo quieran llamar, súper recomendable, la verdad. Lorena, para empezar, yo sé que son definiciones un poco complicadas y abstractas y que igual los microbiólogos entendemos más, pero ¿sabes divulgar la diferencia entre un clon, un linaje, lo que es un brote desde la perspectiva de la microbiología clínica? Para que lo pueda entender, bueno, pues un grupo más amplio. Vale. Esos son conceptos que a mucha gente le parecen sinónimos, pero son puntos de vista distintos. Cuando hablamos de clon, da igual que hablamos de clon bacteriano, clon viral, clon humano incluso, el concepto de clon lo que quiere decir es individuos de la misma especie que son tan parecidos entre sí, de diferentes lugares, lo que es importante es este concepto, diferentes lugares geográficos y en diferentes momentos de tiempo, o sea, que se han recuperado en diferentes años, pero que son tan iguales entre sí que la única explicación posible es que tuvieran un origen común. Eso es un concepto que se utiliza muchísimo en salud pública, pero más que en salud pública, en evolución. Para poder, es un grado más de discriminación dentro de la especie. Nosotros hemos aprendido a identificar bacterias
y establecer familias, después géneros, dentro de los géneros especies, y dentro de las especies están los clones. Es una subdivisión más que establecemos de manera arbitraria dentro de lo que es las poblaciones bacterianas. Y luego, el linaje es un concepto más sutil. Linaje lo puedes utilizar también para clon, o linaje, cuando lo estamos utilizando en los microbiólogos clínicos, son aquellos aislados del mismo clon que probablemente proceden de cadenas de transmisión una detrás de otra. Entonces, ya tiene una utilidad más práctica para nosotros. Cuando hablamos de un linaje, es dentro de ese clon aquella expansión de individuos dentro de ese clon que probablemente procedan de la misma cadena de transmisión, aunque no seamos capaces de ver todos los eslabones de la cadena. Entonces, tienen que estar en el mismo sitio, en el mismo lugar y aproximadamente en el mismo tiempo. Es distinto que el concepto de clon es mucho más amplio. Es una subdivisión de la especie bacteriana. En cambio, el linaje está más próximo a los problemas nuestros que tenemos en los hospitales. ¿Qué tecnología te va a determinar clon o linaje? Eso, las barreras son muy, muy pequeñas y además dependen mucho de la especie. Son muy dependientes de especie, porque hay especies que son multiclonales, hay un intercambio genético tremendo entre diferentes clones y entre diferentes linajes, y hay especies en que todos los hijos entre sí solo se comunican entre ellos, o sea, todos los descendientes de una de las ramas del clon entre ellos se comunican, pero no intercambian genes con otras ramas del mismo clon, y cada linaje está bastante separado y es muy fácil diferenciarlo. El ejemplo más claro, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae es súper promiscua. O sea, es fácil de acordarse porque procede de una enfermedad de la promiscuidad. Entonces, Neisseria está continuamente intercambiando información genética entre las distintas ramas, con lo cual los linajes son sublinajes muy fáciles de seguirlos. Escherichia coli es todo lo contrario. Escherichia coli es monolíticos, las típicas familias reales que entre ellos no se comunican, ¿no? Entonces, Incluso Mycobacterium tuberculosis también es Mycobacterium muy tuberculosis estable, ¿no? también tiene ese comportamiento, pero Mycobacterium tuberculosis es que además tiene un inconveniente que, bueno, eso ya imagino que les he hablado alguna vez, las micobacterias no tienen plásmidos. Bueno, hay muy poquitos plásmidos. De hecho, los poquitos plásmidos que hay se les ha puesto nombre y todo, ¿no? Muy poquitas especies micobacterianas tienen plásmidos. Mycobacterium tuberculosis no tiene, nunca se ha descrito un plásmido. Entonces, no hay apenas intercambio horizontal, que es lo que está facilitando los intercambios genéticos entre las distintas ramas. Intercambio horizontal puede ser mediante fagos, los fagos van a coger un trozo de un lado y lo van a llevar a otro individuo, o las secuencias que movilizan, que son automovilizables, o los plásmidos. O sea, hay varias formas de movilizar. Mycobacterium tuberculosis no tiene nada de eso. Entonces, todos los descendientes ha sido porque han ido adquiriendo mutaciones, pero no porque intercambien entre las ramas. Hay muy poquita recombinación entre los linajes. No sé si ha quedado claro lo que es clon. Clon es un concepto Sí, sí. de subclasificación, y linaje es algo mucho más próximo. Es aquello que está en el mismo lugar o en la misma área, porque todos han ido descendiendo unos detrás de otros. Claro, también hay linajes internacionales, como hemos visto con las sigelas que venían de Australia, pues que se nos ha llenado España de sigelas productoras de ble, pero ha sido porque lo han llevado los pacientes, han venido transmitido de unos a otros, pero en general podemos seguir la cadena o prácticamente casi toda la cadena en un linaje, ¿vale? No sé si... Y en cuanto a la definición de brote desde la perspectiva microbiológica, cuando puede un solo Yo caso no iría actuar. tanto a la definición como al concepto. Vamos a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo los microbiólogos, los infectólogos en los hospitales? Estamos evitando la transmisión. Entonces, veo mucho más interesante el concepto de evento de transmisión, cuando hay una transmisión de un paciente a otro, de un dispositivo a un paciente, de un personal a un paciente o del ambiente al paciente, que el concepto del brote. El concepto de brote procede de la Escuela de Salud Pública, que es la acumulación de casos en un momento y un lugar. Pero en nuestros hospitales tenemos acumulación de casos en un momento y un lugar, tenemos brotes, pero lo que tenemos sobre todo continuamente son eventos de transmisión. Y eso tú no lo detectas porque no se te acumula, sino que tienes un caso un mes
otro caso dentro de 2 meses, otro caso dentro de 3 meses, otro dentro de 4 meses, y para poder estudiar esos eventos de transmisión tienes que hacer análisis bastante profundos y tienes que conocer muy bien cómo es la filogenia, cómo van evolucionando las bacterias. Entonces, realmente estamos ahora en disposición de detectar eventos de transmisión. Que luego un evento de transmisión en un momento dado en que se están produciendo en los hospitales puntualmente, son como gotas, como gotas que van cayendo poco a poco, de repente si se da un evento facilitador, como puede ser un dispositivo que no se limpia bien, o como puede ser un sifón, o como puede ser un personal colonizado, si se da un evento facilitador se va a convertir en un brote, ¿vale? Que el brote es simplemente la acumulación, pero los eventos de transmisión están ocurriendo siempre. Entonces yo creo que es mucho más interesante el principio de lo que tenemos que controlar, lo que nosotros realmente tenemos. Lo otro es un accidente que ocurre porque hay un evento facilitador. No sé Lorena, si... sí, nos ha quedado claro. Lorena, ¿en qué casos decidís o en qué momento decidís poder utilizar esta clase de herramientas genómicas, intentando maximizar el resultado que se pueda obtener de ahí para poder tomar decisiones? Es que me parece sin duda la parte más difícil de todo esto. ¿Cuándo utilizar estas herramientas para maximizar ese beneficio? Vale, yo te contestaría, ¿cuándo harías tu identificación bacteriana? ¿No? Hoy en día nadie se cuestiona que haya que hacer una identificación bacteriana. Hace 30 o 40 años la tecnología era muy cara, había que hacer una serie de baterías de pruebas bioquímicas, incluso había que hacer HPLC, había que hacer tecnología que era relativamente cara y en muchos laboratorios no se identificaba, no se llegaba a la caracterización de especie. Hoy en día nadie nos lo cuestionamos. Oye, es más, si lo podemos hacer en 5 minutos, lo hacemos. Entonces, ¿por qué tenemos que cuestionarnos cuándo hay que tipar? Yo creo que, al menos en el Macarena, lo decimos hace tiempo, sobre todo cuando a partir del año 2012, que todo aislado productor de carbono en masa se tipaba, todo. Eso lo que nos ha permitido, primero, es descubrir esos eventos de transmisión, eso, evidenciar que en el hospital se estaban produciendo pequeños eventos que no producían una acumulación de casos porque no se había favorecido esas circunstancias, pero que nosotros teníamos que luchar contra esos eventos de transmisión. Con lo cual, si te disponemos de la tecnología gracias a la pandemia, que tenemos de alguna cosa buena ha tenido que tener la pandemia, que nos ha permitido acceder a secuenciadores con mucho más facilidad que lo que teníamos antes, pues ¿por qué no lo podemos hacer? O sea, ¿qué tenemos que tipar? Todo. Pues a lo mejor no tendremos que... mi punto de vista es que si se pudiera, se debería de tipar al menos todo lo que va a ser una dificultad terapéutica después. Pero por lo menos las carbapenemasas, desde luego, a los productos de carbapenemasas, sistemáticamente. Esa sería, no veo el por qué no se puede hacer. Es que esto se une con la otra pregunta que te quería hacer, porque en mi sensación también ocurre que en ocasiones vamos demasiado por detrás, ¿no? Y cuando decidimos actuar o realizar esta clase de estudios, digamos que estás llegando tarde y es lo No, que o está sea, ya se te ha ocurriendo en producido muchas el evento. ocasiones. Ya se te Sí, ha producido el evento. exacto. Eso es. Puedes aprender de manera retrospectiva sobre este evento en concreto, pero no actúas sobre el evento. No actúas sobre las posibilidades de remediación o de prevención. Sobre el evento, claro que actúas, porque cuando se te acumulan casos, te da igual que lo tipes o no lo tipes, es que algo tienes que hacer. Pero que estamos en el siglo XXI, que disponemos de la tecnología. Es que seguir diciendo cuándo tenemos que... me parece absurdo. O sea, yo es que me acuerdo hace muchísimo tiempo las discusiones que había para hacer microdilución en paneles comerciales, porque antes era muy caro. Claro. Se han abaratado muchísimo, y me acuerdo. Se hacen a los hemocultivos y a las muestras invasivas. Ahora se hacemos sistemáticamente a todo, primero porque ahorramos tiempo y tenemos datos muchísimo más fiables de informes para los informes acumulados. Y yo creo que para el tipado está ocurriendo lo mismo. O sea, el precio que hay ahora de tipado, incluso las tecnologías nuevas que hay ahora de tipado rápido, mediante infrarrojos, es que eso va a revolucionar, yo creo que bastante la mentalidad que tenemos respecto a los eventos de transmisión. Perdona, has comentado ahora algo sobre el FETIR y no quiero No, pasar... FETIR no, hay FETIR y infrarrojos no solamente se reduce
al biotyper. De infrarrojos puedes utilizar infrarrojos por transmitancia, hay varias tecnologías. O sea, no solamente está biotyper. ¿Y qué tal vuestra Y, experiencia con eso? Pues la experiencia nuestra con biotyper no ha tenido buena correspondencia con los datos que teníamos de secuenciación. Hay un problema con esa técnica que, como tiene que atravesar toda la masa bacteriana que tiene que ser atravesada tiene que estar en iguales condiciones de siempre. Y conseguir normalizar eso es muy complicado. Yo prefiero por transmitancia, que es una técnica que no necesita atravesar la masa bacteriana, sino que lo hace por detrás, ¿eh? Y Vale. excita con infrarrojos en ángulo, con lo cual no tienes que normalizar. Y aparte es a coste cero, porque no tienes que preparar una dilución, ¿eh? Simplemente tienes que extender el microorganismo. El problema es crear las bases de datos para eso, y yo creo que hay que empezar, si no es con infrarrojos, con una tecnología parecida, ¿vale? Que Vale. nos permita, en el mismo momento que estoy leyendo el antibiograma, puedo saber por Maldi a qué especie pertenece y puedo saber al menos a qué clon pertenece. Sí, eso lleva trabajando mucha gente, intentar tipar con Maldi o al menos tener esa primera aproximación de qué complejo clonal. Se me ocurre Belén del Gregorio de Mm. Marañón, que tiene muchos trabajos en ese sentido y ahora... Pero bueno, digamos que todavía estamos avanzando. El problema del Maldi es que las ventanas del Maldi trabaja con proteínas, y las proteínas de superficie de las bacterias, de todos los gram negativos, no son suficientemente discriminativas. Y además son muy dependientes la expresión de esas proteínas del medio en el que cultivas, el número de horas, la temperatura, etc. Entonces, ahí le veo variabilidad. A mí una técnica que me produce tanta variabilidad me crea inseguridad Ya. respecto a una cosa en la que vas a tomar una decisión de a lo mejor cerrar una habitación o trasladar un paciente, que tiene muchas consecuencias luego en el hospital, ¿no? Entonces, tomar ese tipo de decisiones sobre una técnica que es variable, que produce resultados variables, no lo veo factible. Prefiero algo que es mucho más fácil de medir, que son los azúcares de membrana, ¿vale? O los lípidos, en el caso de Pseudomonas aeruginosa. Eso es mucho más estable. Por eso voy más a una técnica de excitación, como es la de infrarrojos, que no a una de Maldi. Pero bueno, podríamos estar aquí hablando horas al respecto. Vale. Lorena, a mí me gustaría que nos contases un poco sobre vigilancia ambiental. Un poco cómo ha evolucionado en los hospitales y cuándo se decide implementar una vigilancia ambiental activa, por ejemplo, en un brote. ¿En un brote o de forma permanente? Las dos. Vale. Hay dos cosas dentro de la vigilancia ambiental. Una, igual que la vigilancia de endoscopios, o de reprocesamiento de endoscopios o cualquier otro dispositivo invasivo. Una es la vigilancia que tú haces para ver si se están realizando las buenas prácticas, los circuitos de buenas prácticas que se están establecidos. Por ejemplo, el reprocesamiento de endoscopios, lo que es el secado correcto, cepillado correcto, desinfección correcta, etcétera. O la limpieza de superficies correcta. O sea, tú lo que tú quieres es monitorizar que hay una adherencia a buenas prácticas. Entonces, eso deberías de tener un plan en tu hospital siempre. Claro, si no lo tenéis, empezar a diseñarlo. ¿Cómo se supone monitorizar de manera continua a lo largo del año? Tenéis que elegir una serie de marcadores o indicadores o de puntos críticos, como hace la industria alimentaria, de puntos críticos que te miden bien ese tipo de adherencia, que si falla la adherencia, el indicador inmediatamente te va a cantar como positivo. Y además tiene que ser fácil de realizar ese tipo de muestras y tiene que ser poco costoso, porque lo tienes que hacer a lo largo del año y mantenerlo, ¿no? Y tienes que tener un personal que tome ese tipo de muestras, etcétera. Y luego está la situación en un brote. La situación en un brote tiene dos perspectivas. Una, al inicio del brote, en el que tú has puesto en marcha medidas, y una de ellas va a ser limpiezas o desinfecciones. Entonces tienes que ver que esas limpiezas, desinfecciones han sido eficaces,
¿eh? Entonces las tomas inmediatamente después de, pues he desinfectado un sifón, bueno, pues tomo una muestra de sifón, o hemos limpiado esta habitación, pues toman en los puntos que hay en torno al paciente, ¿no? O se han limpiado las camas, se han limpiado los colchones, pues 4 puntos de los colchones. Esas medidas inmediatas del brote. Y luego hay otro tipo de tomas ambientales que es cuando un brote no se resuelve y se mantiene en el tiempo y tú tienes que ir a buscar un reservorio no resuelto. Eso es distinto, ¿no? Es otro tipo de muestras y es otro tipo de enfoque distinto. Te tienes que meter en la unidad, ver cómo trabajan en esa unidad, ver los circuitos de trabajo para ir a buscar los posibles reservorios. Entonces vas a tomar muestras de esos reservorios. Entonces tienes esos 3 tipos de muestras. Uno, las muestras ambientales para la monitorización de buenas prácticas, que eso es un plan. Un plan, yo voy a monitorizar tal actividad del hospital. Limpiezas en la UCI, limpiezas en las unidades de hematología y oncología y neonatología, por ejemplo. Voy a monitorizar los dispositivos, lo que es adherencia. Segundo, las tomas ambientales en el inicio de un brote, cuyo fin es comprobar que se ha desinfectado y limpiado correctamente en las primeras medidas que se toman. Y tercero, es la búsqueda de reservorios, que eso es muy complejo, porque cada unidad tiene una historia y cada brote tiene una historia. O sea, que el cómo funciona la unidad, cómo se ha diseñado arquitectónicamente, cómo son los flujos de trabajo, eso tienes que meterte dentro. Y lo ideal es que colabore contigo el personal de la unidad, porque ellos tienen ya una idea de dónde está el reservorio, normalmente. No lo saben en el momento, pero cuando tú te quedas con ellos, empiezan a trabajar, de repente, "Ay, sí, eso nosotros tomamos", y se dan cuenta y dicen, pues estaba ahí. Que son 3 cosas distintas. ¿Y nos No puedes sé contar si a una de esas historietas memorables de vigilancia ambiental que hayan sido claves para resolver algún brote, para saber cuál era ese reservorio? en los reservorios es que no se resuelven, ¿no? Sí. Pues tenemos ahora uno preciosísimo, ¿no? La unidad de urología, tuvimos un brote de porcentaje de testosterona y productor de VIN en junio del año pasado. 2 o 3 casos. Pues se hicieron las medidas habituales, limpieza de la unidad, de las zonas comunes. Entonces, como era urología, pues lo primero que se viene a la cabeza, citoscopios. Tomábamos muestras de los citoscopios, todo negativo. Y como habían sido en 2 o 3 habitaciones, bueno, pues también ya se resolvió el brote. Tuvimos 3 casos y no hubo más casos. Y de repente, en septiembre, empezamos a tener casos de infección que eran pacientes que no estaban en la unidad, porque la unidad en urología estaban 24-48 horas y se les da de alta enseguida, en pacientes que venían a urgencias con una infección urinaria por Serratia productora de VIN. Y su antecedente es que hace 2 o 3 meses les habían operado en urología o les habían resuelto algún tipo de problema urológico, casi siempre relacionado con hematurias. Eso en septiembre. Volvemos a limpiar la unidad, volvemos a tomar muestras de citoscopios, y ya fuimos, como eran habitaciones que se repetían con las de junio, fuimos a los sifones. Pero claro, también era aislados productores de VIN y aislados productores de VIN en junio y en septiembre. Especies distintas, pero con la coincidencia que tenían el mismo plasma. Entonces ya fuimos a los sifones negativos, citoscopios negativos, todo negativo. Entonces ya seguimos teniendo casos en diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces ya esto, no mucho, pero era un gotillo, 2, 3 casos, pero todos productores de vino, otra con un distinto de Serratia, algún Escherichia coli, todos con el mismo plasmid. Entonces ya hay algo en la unidad. Entonces tienes que ir a la unidad y estar en la unidad un rato y mirar qué están haciendo. Y de repente vimos que a los pacientes, nos explicaron ellos, que a los pacientes les hacían lavados vesicales y para hacer los lavados vesicales no tener que ir cambiando las bolsas de agua, habían puesto un sistema de drenaje de tuberías que está en la pared, que se comunica, te ponías un tubo, un tubo de drenaje de la uretra del paciente hacia la pared y así le ibas pasando el suelo fisiológico, se iba drenando de esa manera. Pero ya está, ya tenemos el posible reservorio, hay que tomar muestras de esas tuberías. Esas tuberías están, además era imposible, me decían los fontaneros, imposible porque las tuberías tienen presión negativa. De hecho, yo metí una jeringa y intenté sacar agua de por ahí y era imposible. Vamos, metí 10 mililitros de suelo fisiológico, conseguí sacar 1 mililitro. Para que te hagas idea, la presión negativa que tenía eso. Bueno, pues fue el único punto positivo de toda la unidad que encontramos.
O sea que para poder llegar a esa conclusión, yo no tenía ni idea de que en neurología los lavadores vesicales se hacían drenando, y probablemente en otros hospitales también se hace así, o se usa un aparato, me parece que se llama Neptune, pero el encontrar como el reservorio, tienes que estar allí y con ellos, con el supervisor, con el personal de enfermería, y ver qué es lo que están haciendo con los pacientes para llegar a concluir, no, las tuberías. Y además, curiosamente, luego me viene el fontanero, no, es que todas esas tuberías de todas las habitaciones de este ala, de esta parte del ala y esta otra, están conectadas. Digo, claro, una tubería, además de un calibre no llega a centímetro y medio, con lo cual está lleno de la sangre de los pacientes, del suelo fisiológico, vamos, un sitio perfecto para formar una biocapa. El cómo eso con presión negativa es capaz de llegar a la uretra, pues tienes que estar delante de cómo se obtura, se coagula los sistemas de drenaje, se paran, y entonces el personal tiene que desmontarlo, volverlo a montar, y en esos momentos hay una parada de flujo y el reflujo. Probablemente ocurre una vez, por eso no tenemos tantos pacientes, ni tenemos lo que clásicamente se llama un brote, ni teníamos una acumulación de casos, sino teníamos un caso una semana, otro caso a las 2 semanas, otro caso más allá. Si no hubiéramos secuenciado, si no hubiéramos visto que no plásmido, eso no se sospecha. Claro. No sé si eso te queda claro cómo es. O sea, la búsqueda del reservorio es cuando un brote se ha mantenido en el tiempo y todas las medidas no han funcionado, hay que buscar reservorios en la unidad. La verdad, como historia es estupenda. Relacionado con lo que estabas comentando, Lorena, hay una situación bastante curiosa, que es que cada vez se investiga más los ambientes, y es verdad que tenemos ejemplos como las unidades de críticos que ya cada vez se están investigando más, incluso a nivel genómico, de manera continua, ¿no? Para saber un poco qué es lo que vamos teniendo. Y ahora, incluso vosotros, dentro de los últimos trabajos que estáis haciendo, también trabajáis mucho con las aguas residuales para entender todo el proceso de esos mecanismos de resistencia que se van pasando de una manera a atención primaria y cómo nos vamos encontrando esos microorganismos resistentes. ¿Qué nos puedes contar de esos trabajos? Pues lo de las aguas residuales, para mí ha sido un aprendizaje, porque yo iba con la idea que tú decías, ¿no? Y digo, voy a tomar muestras de los vertidos hospitalarios porque me va a predecir qué es lo que están soltando los pacientes. Y te encuentras que hay un mundo ahí que no tiene absolutamente nada que ver con los pacientes. O sea, hay un montón de flora, de microorganismos, sobre todo porque ahí no solamente hay bacterias, hay hongos, hay protistas, hay fagos. Los colectores de los hospitales en realidad es un registro histórico de lo que tiene el hospital ahora y de lo que tuvo hace 10 años, más toda la flora ambiental, por ejemplo, Aeromonas, que es el microorganismo principal que nos encontramos en aguas residuales, que está captando toda esa información genética. Relacionarlo de manera directa con lo que hay en los hospitales es muy difícil, porque el plásmido que tiene el aislado de Aeromonas que yo estoy detectando en un hospital, a lo mejor es un plásmido que le ha permitido a Aeromonas sobrevivir ahí, pero que lo ha captado hace 20 años. Y ese plásmido ha evolucionado recombinándose con otros muchos mecanismos de resistencia. Entonces, no hay una relación unívoca entre lo que yo encuentro en el vertido con lo que está ocurriendo en los hospitales. De hecho, no lo he conseguido. Estuvimos estudiando hospitales andaluces que teníamos datos de prescripción antibiótica, teníamos los datos de prevalencia en los hospitales, sabíamos lo que tenían los pacientes de la UCI, todo, y no tenía nada que ver con lo que estaban soltando luego. O sea, no había una correspondencia. Y en la ciudad de Sevilla hicimos también un estudio de los diferentes distritos sanitarios de Sevilla, en el que conocíamos las prescripciones antibióticas, y cada distrito sanitario pues drena una parte a una depuradora distinta de la ciudad. Intentábamos compararlo, también intentamos hacer correspondencia y no vimos mucho, pero sí que hay un efecto ecológico. O sea, cuanto más población hay y más consumo de antibióticos hay en un distrito, la probabilidad de que la depuradora le llegue más carbapenemasa es más alta. Sí, ahí sí que encontramos una correlación unívoca. O sea, sí que eran bacterias ambientales, pero la presión a peso de las prescripciones antibióticas por distrito sí que influye en lo que nos estamos encontrando a la entrada de las depuradoras. Lo de las salidas depuradoras sale algo, lo que pasa es que la reducción es prácticamente del 99% de una Claro, depuradora. porque
Lorena, porque entiendo que yo imaginando esta situación en lugares donde no hay tanto control, donde históricamente, bueno, pues se produjo, estamos hablando de la producción de Nueva Delhi en las salidas de los hospitales no me acuerdo si años 90, años 80. Esta clase de estudios llevados a esa clase de contextos, igual uno podría llegar a predecir en qué áreas podemos tener más resistencias o menos resistencias, incluso inferir los antibiogramas, que es lo que yo intentaba entender de vuestro trabajo, de hacia dónde podría ir. No, porque lo que tú tienes son un montón de pseudomonas pútidas, de aeromonas, de alcalígenes que están captando mecanismos de resistencia, pero a lo mejor hace mucho tiempo. Entonces no es en el momento real, no hay una correspondencia real, porque toda esa flora bacteriana, porque en esos plásmidos que van cargados de masas, lo más interesante es que van resistencias a metales y hay bombas también para desinfectantes. Entonces, la selección no solamente por los antibióticos, la selección es también, por ejemplo, en el estudio de hospitales que te comenté, el hospital que más cobre vertía era el hospital que más carga de masas tenía. ¿Por qué vertía cobre? Porque sus tuberías eran más antiguas. ¿No? O sea, que esto es más complejo, esto es mucho, no es como detectar virus, no es como detectar COVID en aguas residuales, porque COVID no intercambia información genética con virus ambientales. O sea, el COVID que hay en el agua es el COVID que procede de las heces de pacientes o de alguna mascota que se haya infectado, pero no hay otra fuente. Pero los genes, sobre todo, sobre todo los genes productores de carbono de masa, más que los productores de bleas. Los genes productores de cada masas van en plataformas genéticas, normalmente acompañados de genes de resistencia a metales. Una compañera nuestra, Patricia, pues es casi imposible encontrar hoy en día, excepto los níqueles, el resto de los plasmidos que llevan masas, todos llevan mecanismos de resistencia a metales, o en un 80%. Entonces, no hay una relación unívoca. Por eso, y luego muchos de estos plásmidos son de amplio espectro y son capaces de entrar en aeromonas. Entonces, tú no estás midiendo el Escherichia coli del paciente, que también te lo encuentras, también, pero está en muy baja proporción. O sea, las Klebsielas de los hospitales, que nosotros teníamos los clones de los hospitales, teníamos los genomas de los hospitales de la ciudad de Sevilla, no, en muy pequeña cantidad estaban en aguas residuales. Nos lo encontrábamos, pero no era la gran masa de los productos de carbono de masas. La gran masa eran aeromonas que habían captado plásmidos y que habían acumulado plásmidos, sobre todo. Entonces, por eso no puede haber esa correspondencia, por eso no la encontraban. Qué interesante. Y cambiando un poco de tercio, pensando en los residentes, ¿qué competencias específicas crees que necesita un residente de microbiología para dedicarse a la vigilancia? Primero, tiene que entender un residente que se dedica a la vigilancia tiene que entender cómo funciona el hospital. O sea, tiene que entender muy bien las áreas de su hospital, en donde que sabemos que unidades tienen problemas. Tiene que entender hay que saber un poquito de infraestructura, de cómo es la arquitectura de un hospital. Eso, aunque parezca una tontería, yo creo que hay que meter en los equipos los ingenieros de mantenimiento, hay que preguntarles porque ellos saben. Y luego, respecto a dedicarse a genómica, la secuenciación es una herramienta, pero que luego hay que interpretar, como ha dicho Diego. O sea, eso hay que entenderlo. Y yo creo que secuenciación masiva están aprendiendo ahora prácticamente todos los residentes de microbiología en España, algo saben, algo, y si no lo tienen en su hospital, lo tienen en el de al lado. O sea, la pandemia yo creo que ha sido un antes y un después. Y saber anotar, anotación genética, saber comparar genomas con la herramienta que sea, o al menos entender cuáles son los pros y los contras de cada técnica de comparación de genomas. Y estudiar plásmidos, tiene que saber algo de plásmidos. Eso también. Al menos Y de un campo en el herramientas que... de... Dime. Perdona, Elena, que un campo también en el que está creciendo y que también estás trasteando sin duda es la inteligencia artificial aplicada. ¿Cuál crees, a ver, dentro de las múltiples opciones que nos estamos encontrando, que cada vez van saliendo más y van saliendo como setas,
¿cuál es la herramienta más prometedora que estás encontrando tú? Pues el problema de inteligencia artificial es lo poco que sabemos. O sea, la inteligencia artificial la alimentamos con lo que sabemos. Lo que me estoy encontrando es que de la resistencia a antibióticos podemos explicar el 50, 60 y en algunas especies el 70% de la resistencia. O sea, y claro, los que son resistentes no tienen nada. Bueno, no tienen nada, no tienen ninguno de los mecanismos de resistencia que tú esperarías. O los que tienen no explican el fenotipo. Entonces, tenemos que alimentar la inteligencia artificial con la información de promotores de los genes, que no hay Ujú. bases de datos de promotores ni de mutaciones de promotores. Tenemos muy poquita información de los reguladores de bombas. Tenemos las bombas, la anotación de las bombas, sí, y las anotaciones de las bombas también, pero la relación de las bombas no. Y de lo que tenemos muy poquita información es cómo interaccionan varios genes metabólicos sobre la resistencia, sobre todo en los gram positivos. Entonces yo creo Mm. que la inteligencia artificial lo que más nos va a ayudar son cuando utilizamos algoritmos en redes neuronales o utilizando grafos, porque esos algoritmos en los que correlacionan o sea, todo el metabolismo de una bacteria con los genes que ya conocemos de resistencias, es lo que nos va a decir exactamente va a tener una CMI de 8, que es lo que yo quiero. Yo de la inteligencia Vale. artificial no quiero que me diga que tiene un gen, eso ya lo puedo hacer sin inteligencia artificial. Yo lo que quiero es que me diga que tiene OXA48 y que además su CMI no va a ser 2 y su CMI va a ser 8. A Claro, ese punto quiero. estamos hablando del sistema mutacional, sobre todo, que pueda estar asociado, o de la capacidad de expresión que pueda haber de ese Ahí, ahí, plásmido, de de esa la capacidad de OXA48 que expresión. puedas comentar, pero claro, al final has comentado también promotores, de hiperexpresiones de bombas. Al final es verdad que esas cosillas, y hay microorganismos con los que sí hay una base de datos un poquito más grande, pero hay otros que no tenemos ni idea. No tenemos nada, no tenemos nada. Y entiendo, y es que a mí micobacterias en ese sentido, al ser un poco más simple, sí que empieza a ser un poco más sencillo, como hay esas bases de datos que genera la OMS con el resistoma mutacional de Mycobacterium tuberculosis y cómo lo va actualizando, yo entiendo que por ahí también pueden ir los tiros. No, es que migración tuberculosis es el paradigma. O sea, ese sí que puedes hacer predicción genética. De hecho, yo creo que por ahí la OMS es lo que ha recomendado. O sea, primero hacer un estudio genético y después probablemente está por encima del fenotipo. Aunque Mm. ahí también hay subpoblaciones, o sea, tienes subpoblaciones más resistentes, menos resistentes dentro de lo que hay, depende del inóculo que tenga la caverna el paciente, ¿no? Pero probablemente sea el microorganismo en el que sea más fácil aplicar predicción genética. Luego el segundo en el que sería más fácil probablemente sería Staphylococcus aureus. Pero incluso con aureus, ya que es fácil, ¿eh? Con aureus te llevas una sorpresa simplemente con la resistencia a oxacilina. Cuando la han intentado aplicar, de repente se encuentran con clones que no responden, o linajes, como habíamos hablado antes, no responden, y cuando vas a estudiar el linaje, de repente te das cuenta que es que tiene un mecanismo no descrito hasta la fecha. Lo que nos va a permitir, No yo so- creo que la inteligencia artificial es acelerar a toda pastilla la caracterización de mecanismos de resistencia. Porque todo lo que no responde con lo que ya sabemos, ahora sí que hay algoritmos de explicabilidad, no algoritmos de predicción, sino algoritmos de explicabilidad. Esto que me está dando el fenotipo R, que me busque el algoritmo, qué es lo que puede haber. O al menos que me encuentre un clúster de genes que puedan estar asociados. Y yo creo que eso va a acelerar a toda velocidad lo que es la caracterización de mecanismos de resistencia nuevos o de vías de mecanismos, o sea, de combinación de mecanismos de resistencia. Los algoritmos de explicabilidad, más que los de predicción. Pero vamos, la predicción, ahora hay un montón y todas fallan. Por ejemplo, simplemente en las quinolonas, en Escherichia coli, no te explican más que el 60% de la resistencia a quinolonas. O sea, una sola combinación de antibióticos con una. Claro, las papers en los que veas un 90% tienes que ir muy despacio las colecciones de aislados que han usado, porque a lo mejor son colecciones de aislados muy determinados, muy bien etiquetados, pero muy compartimentados. Cuando lo Vale. coges en población general, no, no funciona igual. Pero vamos, el camino va a ser ese. O sea, yo creo que en el futuro hay gente que incluso que ha postulado que lo primero que tendríamos que hacer es buscar las integrasas. Si un aislado tiene integrasas, en el momento que tiene integrasas, tiene la posibilidad de haber integrado algo. Y si carece de integrasa, la posibilidad de que tenga mecanismos de resistencia adquiridos es muy difícil. Entonces, jerarquizar, ¿no? Empezar por la detección de lo que es la plataforma genética más frecuentes. Si carece de ellas, ya no busquemos más, ¿no? Que probablemente va a ser sensible.
Eso está en alguno de los artículos publicados recientemente. Lorena, yo, bueno, lo primero te queremos dar las gracias por animarte a esta clase de cosillas. Sí que me gustaría poder terminar con una pregunta un poquillo general, pero sí de visión. Y sobre todo, después de todo el bagaje que tienes, ¿cuál es tu visión general sobre el futuro de la microbiología y sobre el futuro de la investigación dentro de tu campo? Pues yo creo que hay dos ramas. Uno es el meter la secuenciación de cadena única en diagnóstico. O sea, yo creo que la metagenómica dirigida, que son, o sea, los FilmArrays, Arrays en general están muy bien, han sido un paso bastante bueno porque nos permite en una guardia, por ejemplo, hacer un diagnóstico etiológico bastante rápido, pero están cerrados. Entonces, por ejemplo, en Andalucía tenemos el problema de West Nile, no lo cubre ningún FilmArray, ni lo cubre Claro. ninguna técnica, ¿no? Entonces, tenemos patógenos nuevos, patógenos cada vez más emergentes y tenemos que ir a sistemas abiertos. Y la secuenciación de cadena única nos permite hacer ese diagnóstico directo. El único problema que tenemos todavía es el coste y el training, que tenemos que tener un training con eso. Yo creo que a nivel diagnóstico vamos a ir a sistemas de secuenciación mejorados y más cerrados, más user-friendly de lo que están ahora. Y luego, a nivel de bases de datos de secuenciación, están creciendo a un ritmo tan exponencial que vamos a poder incluso, lo que has dicho antes de tipado, es que yo no quiero solamente tipar el bicho que me está produciendo la resistencia a carbapenemasas, es que a lo mejor factores de virulencia con la IA asociado a las bases de datos que tenemos de infecciones, de pacientes, de sepsis, etcétera, yo creo que vamos a empezar a sacar datos mucho más precisos. Vamos a tener un traje más a medida en cuanto al pronóstico del paciente. Yo creo que ahí en el futuro va a salir cosas bastante chulas. Vamos, espero. Para eso estamos creando estas bases de datos de pacientes, de aislados, de genomas. Yo creo que en el futuro es para eso, ¿no? Para predecir mejor. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Me ha encantado, porque yo de esto estaría hablando horas y horas. Ya lo sabe Diego. Ya me Muchísimas conoce. gracias, Lorena, y nos vemos pronto o en el próximo congreso. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Un beso. Buen verano. Cambio de guardia. Buenas, ¿qué les pongo? Pues mira, yo creo que nos pones una ración de calamares a la romana. ¿Tienes camarones? Sí, claro, los mejores. Vale, y nos dejas una botella de agua con gas y no sé si tú quieres algo más, María. Yo una cervecita. Muy bien, venga, marchando. Hasta ahora. Pues, joder, qué suerte hemos tenido de tener sitio, María, porque la verdad que en este chiringuito no se encuentra fácilmente. María Velasco, joder, qué honor tenerte aquí, de la Fundación Alcorcón y presidenta de GESIDA. Encantada de estar aquí en este chiringuito que lo estamos pasando fenomenal. Así que el honor es mío. Mira, te iba a decir, porque el otro día mirando un poco los artículos de la revista de la ENC, he visto que habéis publicado una editorial sobre el movimiento Ahora. ¿Nos podrías comentar un poquito en qué consiste? Sí, el movimiento ahora es una iniciativa de GESIDA que pretende que las personas con VIH tengan la mejor calidad de vida posible y que tengan un envejecimiento saludable. Y esta iniciativa se debe a que las personas con VIH tienen ahora una esperanza de vida excelente gracias al tratamiento antirretroviral y tienen muy buena calidad de vida, pero sabemos que todavía hay algunos gaps de la asistencia en los que nos tenemos que centrar para que tengan un envejecimiento saludable. Y el movimiento ahora lo que pretende es identificar estos huecos de conocimiento y de asistencia, sobre todo, para buscar maneras eficaces de implementar medidas para que las personas con VIH tengan la mejor calidad de vida posible. Y nos hemos centrado en varios escenarios por edad y también identificando distintos gaps. Y dentro de todos los gaps esos que habéis identificado para irlos trabajando, en tu opinión, ¿con cuál es el mayor problema con el que os soléis encontrar? Sobre todo sigue siendo el tema de
bueno, pues que todavía se entiende mal que una persona sea VIH positivo. Exacto, sí, el problema del estigma es uno de los problemas fundamentales hoy en día y este problema de estigma lo hemos identificado en todas las edades. Tengo que decir también que esta evaluación y el estudio que se ha hecho para identificar gaps y buscar medidas novedosas para evitarlos se ha hecho con varios profesionales médicos, enfermeras y también contando con la comunidad. O sea que gracias a que hay pues mucho apoyo comunitario de personas que están muy implicadas, pues hemos podido también tener otra visión. También Pues María, psicólogos, etcétera. esperamos que sea un éxito esta iniciativa, porque al final es verdad que a esta infección hay que atacarla desde todos los frentes posibles para poder tener éxito, y es verdad que si no, al final. Mira, por cierto, estoy viendo que nos llegan ya los calamares. ¿A ti te gusta que le ponga limón? Porque a mí no me gusta, pero... Pues como prefieras, me gustan de las dos formas. Vale, pues nada, entonces limón nada. Que ya nos vemos en la próxima. Perfecto, pues un saludo para todos y aquí nos quedamos comiendo los calamares. Gracias a todos por estar escuchando hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio.